Hablemos de los problemas con la comida porque la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria alerta de un dato de que 400.000 jóvenes en España sufren algún trastorno de la conducta alimentaria, 6.000 de ellos en Aragón. Bulimia, anorexia y el conocido como trastorno por atracón son los más comunes. Marisol y Marta pertenecen al grupo de comedores compulsivos de Zaragoza. Las dos han decidido contarnos su historia, aunque prefieren preservar su intimidad sin mostrar sus rostros. Hombre, en mi casa, una persona que comía, incluso que repetía, estaba bien visto, porque mi madre decía, el que come escapa. Yo recuerdo cuando yo me di cuenta que yo era incontrolable. Mientras comes, no piensas, ni sientes, estás en comer. Entonces, pues me servía para eso la comida, me servía como una especie de anestesia. Mientras comía no hacía otras cosas, es comer y comer y comer y comer y comer para intentar huir de ciertas cosas de las que no puedes huir, ¿no? Sí, yo recuerdo perfectamente el día que descubrí que estaba comiendo a escondidas, sin saber de qué, porque no había nadie. Cogí un pack de yogures que había, que era para mi hijo, porque era bebé. Le quité todas las tapas y sin cortarlos, sin separar uno por uno, sino todos de una vez. Los comí uno a uno, todos juntos. Y ese día me di cuenta de que tenía un problema. Yo sé por qué estaba comiendo, sé que había unos problemas emocionales. Mi problema era que yo tragaba mis problemas. Sí, yo recuerdo una vez que me zampé una pizza familiar para mí sola. Recuerdo que no podía ni moverme. Además es que en la cesta de la compra se te va mucho dinero. Comerte la comida de tus hijos, la merienda, ese sentimiento de culpa que te queda. Primero porque has hecho un agujero en la economía. Luego, ¿qué razón tiene para comerte la merienda de tus hijos? Que la fruta es sana y te puedes comer 1 kilo de peras. Puedes comer 6, 7, 8, 9 veces al día, o a lo mejor un día estás normal y estar normal, ¿no? Mi cabeza no para de pensar en comida, en lo que me compraré, cómo lo cocinaré, cómo me lo comeré. Entonces es que es un desperdicio de tiempo que ocupa tu mente, que dices, ya vale, es que no quiero pensar en comida, comer, estar todo el día con algo. No quiero. Cuando yo descubro que tengo un problema, voy al médico de cabecera y me traslada a la psicóloga y me dijo, tienes un problema en el que yo no te puedo ayudar, necesitas gente como tú que te ayuden. Y me encontré con comedores compulsivos. Y sí, las personas más cercanas a mí, por supuesto mi familia directa, sí que saben que estoy en un programa. Es un programa de 12 pasos, ¿vale? Y se va avanzando. Me considero y me siento lo suficientemente optimista como para no volver a caer. Ya no necesito la comida en mi vida, pobre comida que la he utilizado para hacer una función a la cual no le correspondía. Y de un extremo al otro, Yolanda sufrió durante años el trastorno por atracón, pero en la actualidad se encuentra rehabilitada. Ella ha decidido utilizar su propia experiencia de vida para formarse y así ayudar a otras personas a salir de esta enfermedad. Con 40 años hice una dieta muy estricta de batidos de proteínas, en los que estuve durante 8 meses tomando 5 batidos de proteínas al día y lechuga en la comida y en la cena, cuando a raíz de eso, de esa restricción tan fuerte, desaté el trastorno por atracón. Empecé a darme atracones de comida muy grandes sin saber qué me pasaba. Yo creía que estaba loca porque no conocía a nadie que le pasase lo mismo. Nadie se da un atracón delante de personas. Por eso cuando cuentas a alguien que tienes este problema te dicen, ¿qué va? Pero si yo he comido contigo, hemos cenado por ahí, cenas normal. Pero sí que es verdad que hay un componente emocional innegable, de hecho casi todas detonamos en la infancia, todas tenemos un patrón de infancia, pues en mi caso fue mi padre que desapareció de mi vida cuando yo era muy pequeña y al final te pasas toda la vida buscando ese amor que crees que mereces y que no te llega y como no lo encuentras donde crees que debería estar, recurres a la comida porque la comida es fácil, es barata, siempre está y te calma esa sensación que tienes de soledad o de lo que sea. Al final vas buscando todas esas cosas que sientes que te faltan a nivel emocional, las tratas de parchear con comida. La comida al final es un ansiolítico. El concepto de normalidad es muy agradable tras la recuperación, porque somos los típicos que estamos siempre a dieta, pero que siempre estamos gordos, porque sí, hacemos dieta delante de la gente, pero cuando nos quedamos solos compensamos. Hay momentos en los que empiezas a comer algo de forma impulsiva y sin control, yo que sé, un pastelito industrial, y cuando llevas 2 o 3 bocados dices, ah, no, yo no quiero comer esto realmente, y lo tiras. O sea, ser capaz de tirar algo a medias, eso no te puedes imaginar la sensación de control y de empoderamiento que te da, porque es como decir,
jo, realmente algo ha empezado a cambiar. Mi mensaje siempre es el de la recuperación es posible, siempre.